verdad no te olvidé, aún te sigo queriendo, y aunque mucho es que pasó y la vida nos cambió, sigue vivo el sentimiento, toda una vida traté de ignorar cómo dolía, más haberme conformado a no tenerte a mi lado, ha sido absurda agonía. Perdón si no te supe amar, yo sé que merecías más amores como tú, por ser solo se viven una vez, solamente me queda abrazar lo que fuimos un día, qué agonía. Imagon, Spalacata, Natagashmata, Quinta Chuencan, Antaunos, Kimpula Tamatcan, Veracruz, Spalacata, Natagashmata, Uma, Tutunaku, Natagashmata, Putum, Unos, Kimpula Tamatcan, Shlakata Luz, la Casquinca, Namasi, Waxau, Ama, Shalak Makanta, Chuen, Ukushli, Pushumatati, Ama, Papa Junio, Chu, Slimakitis, Acti Minuto, Uma, Wilau, Kakis Tamaku, Pastakatziniao, Ama, Alejandra Mota Romero, Tikukinga. Maktayaman ang taon no Radio Más chuna chana makaltokena Victoriano de la Cruz tikuk masyaw aktum langatapashta katsine na chana tikuk inka makamaktay makong katuno miércoles ama Quintalacan Federico Ríos na chana Pedro Chávez Chu Adán Hernández tikuk inka maktay makon spalakata wishin na kinka kasakas patatit anta miliaka soklinkan na chana katuno miércoles Quintalacan Luis Donaldo kinka maktayaman anta uno spalakata nanatakashmata chunata siyay antak Facebook ama Quinta Chuencan pues pasta katsiniyaw spalakata kmatsukimaw umatas kuhut Nachana uma kiltamaku kamao lichuwinanaw ama takaltawaka ama takatsin ama Nicolás Kuhmakol ama makaltawkananin tiko antawilakol nak pokaltawka sinikuma talilakapasa ama educación indígena wa uma kamao liakalchuwinanaw uma shankalia y kamashyan aktum tapash takatsini paksushin tiko kinkakaslakaspatpatit Tanak Kmiliaga Soklinkan. Muy buenas tardes a todos los radioescuchas. Estamos iniciando con su programa Quinta Chuencan, Voces Indígenas de Veracruz por Radio Más y también por Facebook de la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas. Agradecemos profundamente a Alejandra Mota Romero, subdirectora de Radio Más, y al maestro Victoriano de la Cruz por encabezar estos trabajos para la difusión y promoción de nuestras lenguas originarias en la entidad federativa. Y como cada miércoles queremos agradecer a nuestro productor, el buen Federico Ríos, y a su equipo de colaboradores, Pedro Chávez y Adán Hernández, quienes nos apoyan en la realización de este programa. Y también a nuestro hermano Nahua, Luis Donaldo, que pues nos ayuda en la transmisión vía Facebook de la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas. Sean bienvenidos a este programa Quinta Chuencan. Hoy vamos a hablar sobre la educación indígena, la labor que tienen los docentes en este medio, y vamos a platicar de la educación, de cómo se educa desde la lengua y se enseña desde el corazón, ¿sí? También garantizando esta parte de la educación intercultural y bilingüe, así como lo marca la nueva escuela mexicana y también como lo marca la normativa. Queremos mandar un saludo muy fraternal al supervisor Bartolo, allá del municipio de Coxquihui, sí, allá en la supervisión 508, sí, que el día viernes estuvimos allá con unos maestros platicando
estado compartiendo este tema tan importante que es la sensibilización y también el fortalecimiento de la lengua tutunacú, ¿sí?, en la formación integral e intercultural de las niñas y los niños. Entonces queremos mandar un saludo allá a los maestros de la Sierra del Totonacapan que estuvieron presentes el día viernes y entablamos una conversación, y también ahí tenemos unos trabajos pendientes allá por realizar y que pues es en favor de nuestras lenguas maternas. Más adelante también tendremos la participación, ¿sí?, de dos maestros, un maestro y una maestra, que pues nos han apoyado bastante allá en la Sierra del Totonacapan para la difusión, la preservación de las lenguas indígenas. Y pues de eso va a tratar el programa de esta tarde. Es muy importante que personas que aspiren a ser docentes en educación indígena pues conozcan la forma en cómo se trabaja, y también para las personas, para los maestros que ya están frente a grupo y que están trabajando en un medio indígena, pues es muy importante garantizar el derecho a enseñar en su lengua, a aprender en la lengua de los niños y las niñas. Lo marca la Constitución y lo menciona la nueva escuela mexicana, que la educación debe ser intercultural y bilingüe. Intercultural en el sentido de que todas las lenguas o una o varias lenguas pueden convivir en un espacio, en una determinada región, sin que uno subordine al otro. Entonces eso es lo que tenemos que sensibilizarnos, eso es lo que tenemos que ir pues retomando al momento de enseñar o educar en un medio donde hay población indígena. Sabemos que en Veracruz existen varias comunidades, varios pueblos y varios centros educativos en donde hay presencia de niños y niñas que hablan alguna lengua originaria, y pues es muy importante conocer también cómo los docentes, cómo los maestros, las maestras incorporan el saber comunitario, incorporan la lengua en sus actividades día con día. Entonces de esto vamos a estar platicando. Vamos a tener más adelante la participación del maestro Eduardo, también de la maestra Paula Iraíz, quienes nos estarán acompañando más adelante y nos van a platicar de su experiencia trabajando en una comunidad indígena y también fortaleciendo la lengua tutunacú. También queremos mandar un saludo a los directivos allá de la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas, con quienes tuvimos una reunión hace poco, y pues a la maestra Nelly, al maestro Luis Gerardo, a la maestra Yolsi, a nuestro director de la Academia, el maestro Victoriano de la Cruz, que con esta labor tan importante y tan noble que se realiza, pues está avanzando en la difusión, en la preservación de las comunidades y de las lenguas originarias. Y también a todo el equipo que hace posible este trabajo allá en la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas, y también a los aliados que tenemos en las distintas regiones y comunidades. Waumana lichuenanao uma kakotanuna lipasho uma matsukimao kintachuenkan ama kin programa kanch palakata nikuma ama uleaqal chuenanao ama shatachuen shatamasiya nikula tamasiyay kintachuenkan tutunacú Nicolás Talimasi al putum shalakmakan tachuin antaniko kaltawakamakol ama laktsukaman spalakata pichanawi limapaksin chanawi ama shatakatsin spalakata pi ama takaltawaka nalush lakaskinka nalakatiyay ama shalakmakan tachuin ama tenek ama nawat ama limasipi ama tutunacú ama nuntahuyi putum tachuin nikuma anangkoy antak kimpula tamatkan lush lakaskinka nana maluloka ama takaltawaka nana tamasiyay antak kimpula tamatkan antak kimpo kaltawakakan spalakata chanalaktsukaman
kaman na liwana na likatseko. Wauma naklichuina ninaw kasangkalia nakashmataw shtachuin ama makastokana Eduardo Alberto Sánchez na chana makastokana Paula Iraíz García tikuna naging katakaschuinanan kasangkalia. Pues de esto vamos a estar platicando en este programa, pero antes nos vamos con una pieza musical que se llama La Orquídea a cargo del trío Conquistar Huasteco y volvemos con más. Mazateco, Zapoteco, Tutunacú. Mujer con esos desteres, quieres verme en el exilio, esas formas que tú tienes, forma mi más de delirio, solo mi amor entretienes. No le brindas auxilio. Mire que será mi anhelo, porque mi pasión no cesa. Tienes esa belleza que a todas despiertan celos. Como de la orquídea, no hay flor que no sienta envidia. De rosas y bugambilia, y eres la que más prefiero. Un cáliz hay en tu boca, cayó pieles tu silueta, sensaciones me provocas. El solo verte me inquieta y mi ser a ti se aboca. Oh, que la amarte es mi meta. Quererte será mi anhelo, porque mi pasión no cesa. Tú tienes esa belleza que a todas despiertan celos. Como de la orquídea, no hay flor que no sienta envidia. De rosas y bugambilia, tú eres la que más prefiero. En tus labios es mi ser y tengo de amarte un hambre y tus encantos, mujer, son como la que de cambre, no te me vas. Tengo de amarte un hambre y tus encantos, mujer, son como ese tarde. Quererte será mi anhelo, porque mi pasión no cesa. Tienes esa belleza que a todas despiertan celos. Como de la orquídea, no hay flor que no sienta envidia. De rosas y bugambilia, tú eres la que más prefiero. De rosas y bugambilia, tú eres la que más prefiero. Ticactica. Tomasehuatlatolhuan tlen chalchihuecatlali. Kashen pagsigu kinka kasakaswat makon uma sangkalia kalchuin na maus palakata Nikula ama Quinta masiakan, quinta kastawkakan, luz lakaskinkas palakata natamasiay antakatuno po kastawaka, shlakata pi pues shlita masia ama makastawkananin tiku pues masia makol ama takatsin kamasini makol ama laktsukamanch palakata nina laktsangay ama shamakan takatsin lakkolon ama shamakan takatsin laktsikanin laknana ni laktata ni shlakata pi
anta lhuwa xtaqtseqtamanit ama xtakatzinkan lhuwa taqtseqtamanit ama tuku likuchumpal ma tuku xtalhawaitas kuhut xamaqan chuwa luxlakaskinka natamaluloqa chu natamasiay anta kpoqaltawaqa xlakata laktsukaman laktsaman pues nakatseqoy tuku xtakatzi xapulna tuku x'anan xapulna tuku xtamasiay tuku laqqolon laktzikanin pues wax lichuenanqo. Pues estamos en este programa que hemos titulado Educar desde la lengua, enseñar desde el corazón, que es muy importante enseñar desde las lenguas indígenas, de formar a los niños, de incorporar la cosmovisión de las abuelas, de los abuelos, también la cosmovisión que tienen nuestros pueblos originarios para que pues la formación de los niños, de las niñas sea integral, ¿sí? Y también pues cumplamos con la normativa que estipula la nueva escuela mexicana de incorporar también los saberes que tienen las comunidades indígenas, debido a que pues la educación no solamente se trata de que el maestro pues hable o comparta lo que viene en las guías, lo que viene en los libros, sino que también comparta los saberes que vienen que tienen las comunidades, que tienen los abuelos, y de esta forma también los niños forman un arraigo comunitario, se sienten partes de la comunidad y así se fortalece la educación. Entonces es una labor muy importante la que tienen los maestros, las maestras de educación indígena para fortalecer las lenguas indígenas y también apoyar al desarrollo de las niñas, de los niños en los diferentes ámbitos en donde se desarrollan. También es algo muy, muy importante el que las pedagogías que tienen, las epistemologías que tienen las comunidades indígenas, pues también sean vistas en clase, no solamente, como bien lo mencionamos hace un momento, no solamente se retomen lo que viene en los libros, sino que también se retome los saberes de las comunidades, se retome los saberes de los abuelos, las abuelas, los papás, las mamás. ¿Por qué? Porque es muy importante que estos saberes como la danza, la gastronomía y también la medicina, ¿sí? Y la medicina son muy importantes en la formación integral. Y para esto tenemos a la maestra Paula Iraíz García García, ¿sí? Ella es docente de la escuela primaria José María Morelos y Pavón, allá en la comunidad de Morelos Coxquihui, ¿sí? Una comunidad que es meramente totonaco hablante, quien nos va a compartir su experiencia. Kashen Magaltogana Paula Nicolás Wilauma Cagotanuna. Buenas tardes, maestra Paula, ¿cómo nos encontramos en esta tarde? Maqaltaqana Miguel, pashuxintiku qashmantqoyati uma puchiwina kitki wanikan Paula Iraíz García, pues escukman nakpuqaltawaqa wanikan José María Morelos y Pavón, Pulatama José María Morelos, Coxquihui, Veracruz, aquí Pulatama Sabanas de Jalostoc, Coxquihui, Veracruz, y skugmash la maqaltawkanasha tipatita chiwin y pues pashtakatini pichiuy liaq chiwinanau. Buenas tardes, Miguel, gusto en saludarlos, gusto en saludar a la audiencia. Pues me presento, mi nombre es Paula Iraíz García, soy maestra bilingüe de la localidad de José María Morelos, Coxquihui, Veracruz, originaria de la localidad de Sabanas de Jalostoc, Coxquihui, y me da un gusto el día de hoy pues poderlos saludar y compartir pues este momento con ustedes. Muchas gracias, maestra Paula, por tomarse el tiempo para compartir su experiencia en este programa, igual para que varios docentes que están en el medio indígena pues retomen un poco de la experiencia que nos va a compartir en esta tarde, y también para aquellos aspirantes a ser docentes que también conozcan un poco de la forma en cómo se trabaja en un medio indígena, porque si bien sabemos, no solamente debemos enseñar lo que viene en las guías o en los libros, sino también incorporar
la cosmovisión, los saberes de la comunidad. Maestra, ¿podría compartirnos un poco cómo nació su interés por dedicarse a la docencia y en particular a la educación bilingüe? Pues puedo compartir o partir desde la experiencia, desde mi infancia, pues mis padres fueron docentes. Ahora ya jubilado mi padre y mi finada madre pues también fue docente, y desde ahí pues nació el interés de ver cómo ellos se dedicaron en cuerpo y alma, vamos a llamarlo así, el estar en una zona pues arraigada, indígena, y pues durante esos tiempos pues más marginada, ¿no? Fuera de mucho de esto de ahorita que vivimos de tecnología. Entonces toda esa experiencia o esa vivencia que tuve desde la infancia, y también pues a mi finada maestra que también la tuve en la parte de la primaria, saber la dedicación que se dio, y aparentemente pues éramos unos infantes aún, pero pues vivimos esa bonita experiencia, y de ahí nació y dije yo no, también quiero ser maestra. Y pues las oportunidades se dieron en esos tiempos, y al término de la preparatoria, terminar el bachillerato, pues nos pudimos inscribir a la universidad, a la UPN, que fue aquí en Cuetzalan, Puebla. Ahí cursé mi licenciatura, y pues como todo upenista pues teníamos que prestar servicio, pues me tuve que incorporar a la zona a la que ahorita ya pertenezco, a la 583 de Coxquehue. Ahí presté mis 3 años de servicio, una experiencia pues bonita, porque te dan la oportunidad de vivir y convivir con niños, pues en esos años del 2013, 2012, 2011, estar con ellos, pues era todavía pues esa comunidad más netamente indígena. Entonces sí me vi pues obligada un poco más el aprender, porque mi primera lengua es el español. A diferencia de muchos, mi primera lengua es el español, entonces mi segunda lengua pues ya fue adquirida el totonaco. En mi familia pues evitaban hablar el totonaco, o al menos más mi finada abuelita. ¿Por qué? Porque ellos vivieron mucha discriminación. Entonces me decían, no, tú no, tú te voy a hablar en español, aunque no podía hablar bien el español, pues sí, ella me evitó, pero el estar en esa parte, en esa zona, pues sí, dije yo no, tengo que aprender. Incluso también en la telesecundaria, pues me tuve que hacer yo misma de un pequeño diccionario, porque estaba rodeada de compañeros que venían de comunidades, y todos entablaban una comunicación en la lengua, y yo me sentía como que pues fuera de ese contexto, ¿no? Y yo les decía, ¿y qué están diciendo? Oye, esa palabra que dijiste, ¿qué quisiste decir? Ah, no, pues me refería a un gracias, me refería a que me prestara, que Mazacuán, ¿y qué dijiste? Ah, ¿a cómo lo dijiste? A ver, entonces me vi la tarea, y palabra por palabra, durante todo este trayecto de telesecundaria, bachillerato, pues me sirvió de algo, y me decía mi abuelita, no lo aprendas, te van a decir, te van a regañar, en la escuela te van a señalar. Le decía, no, abuelita, ya están cambiando los tiempos, y ahorita ya la lengua la van a tomar en cuenta. Y sí, al momento de ingresar a concursar para adquirir una plaza, en el momento de que nos tocó participar, pues me di cuenta de que el valor de la lengua pues ya empezaba a tener ese realce, esa fuerza, y pues decíamos, pues ya estoy dentro ahora. ¿Qué me toca? Pues en una comunidad que fue Morelos, que me tocó, bueno, yo les decía a las señoras, háblenme ustedes en totonaco, y les decía, y si yo me equivoco, corríjanme para que yo lo pueda mejorar y mejorar y mejorar. Y pues conforme fueron pasando las generaciones, pues sí, también como que las mismas mamás fueron dejando de hablar, y entonces hasta hoy en la actualidad, que gracias a Dios ya llevo 13 años en la misma comunidad desde que ingresé hasta la fecha, pues sí he visto varias generaciones cómo ha ido dejándose ahora el valorizar la lengua entre las mismas familias, porque muchos dicen, no, pues ahorita ya no es importante el totonaco,
Le digo, no, señoras, ahorita es mucho más importante, ahorita ya le han dado mucho más valor, incluso pues ya hay leyes, ya hay en donde hablan, entonces todavía como que esas generaciones de mamás se han quedado de que no, 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 mi hijo que aprenda otro. Digo, pues lo siento porque pues, yo viví esa experiencia desde que me nació el ser maestra y cuesta trabajo apropiarte de una segunda lengua, no imposible, cuesta nada más, pero siempre debe de partir de uno, ¿no? Del querer decir, pues estoy en una zona donde hablan totonaco, pues lo tengo que aprender. No, no ellos tienen que formarse a mí, yo tengo que formarme a ellos y conocer de ellos para sobre eso, pues ir entablando, ir formando a esos niños. Y pues hasta la fecha, pues ya el día de hoy veo a las generaciones o a mi última generación que saco en este periodo escolar, lo mismo, los niños venían así, les digo, pues no, miren, porque a lo mejor de aquí va a salir un maestro, un licenciado, alguien que se va a dedicar a la lengua, alguien que va a resaltar ahí. Y decía, no, pues sí, maestra, pues vamos a aprender, y sí, sobre el camino, pues se va aprendiendo mucho, el dedicarse a la docencia es amplio. Claro, sin duda alguna, esto que nos comparte maestra Paula. Maestra, de manera rápida, ¿qué mensaje le gustaría compartir a aquellos jóvenes que desean convertirse en docentes? Pues primero tendrían que inspirar algo para enseñar, conectarse con el corazón, como ahorita el lema está en este tema, ¿no? Conectar a sus alumnos, que no olviden y que se hagan sentir propios. Y como maestros, pues ser un faro, aprender, dar el ejemplo y despertar esa curiosidad. También pues deben de abrazar su identidad y su propia lengua, deben de hablarlo, deben de enseñarlo, deben de mantener viva esa cosmovisión eterna y pues dar dignificación a nuestras raíces, esa presencia de nuestra lengua dentro del aula y demostrarle a los niños que sus orígenes son motivo de orgullo. Eso es lo que los maestros de ahora deben de pues verse primero para poder conectar hacia los demás y pues dar esta valorización a la educación indígena más que nada. Claro, sin duda alguna, maestra. Muchas gracias por el tiempo que nos compartió y también por las experiencias tan importantes que ha compartido con nuestra audiencia. Esperamos saludarlos nuevamente allá en la región y pues agradecerle todo este apoyo infinito que hemos recibido por parte de los maestros, el supervisor mismo Bartolo, que corrijo, es la supervisión 582, si no me equivoco. 83, sí, la supervisión 583, que nos han recibido de una manera muy fraternal y pues agradecerle este tiempo, maestra, y pues esperamos tenerlos nuevamente en este programa Quintachuencán, Voces Indígenas de Veracruz. Pashtagatzinis Magastogana. Pashtagatzinis no pashkiyan hasta chale. Chale. Pues bien, ahí estuvo la participación de la maestra Paula. Ahora nos vamos con la pieza musical que se titula El Artesano, a cargo del trío Chamalote, y continuamos con más.
Axmat, Xachivintín Quimputaulancan, Veracruz. Se tonal notas nechtatagechi iga totome technotza iga invigal, techihliah teyawipanoti. Onok se toto yahtiktogatiah wistotot, hintototzin bagbiga gicha wis. Bag hintototzin biga panteste bawilla onok inak mochan, mitzihlia iga ahagas yawi walate mispashaluligi. Siok tototzin pang ibigalis techihlia iga nochipa tiaweh tikpiatih tema tikbagan, iga nochipa yawi piwiti te tikpiah. Pang ibigal gihtua, piwi. Un día mi padre me contó que los pájaros nos hablan a través de su canto. Nos advierten de lo que va a pasar. Hay un pájaro que en náhuatl se llama huistotot. Esta ave en su canto dice huis, 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 que significa viene. Cuando este pajarito canta sobre algún árbol cercano a tu casa, te anuncia que alguien vendrá pronto a visitarte. Otro pájaro nos dice en su canto que siempre vamos a tener que comer, porque siempre va a rendir lo que tenemos. En su canto dice, piwi, 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 que quiere decir rinde. Saber en agua de Pajapan, Veracruz. Paap nambiah pa iga kotsang hombiah it kuyanghu muam animatia I omi he inye chani he sektawich pa nyom tanwaga ipa iga odoy kita mo guyin odoy kim kita naskain tawusejin tantekum sigami wich pa kotskom muam jaining mat pachani he iwat pa iga michogoyin inchung hom muam jawu ap miput hum ni ang hom hempuk kim siga nekpa inkua mnetung animatia ining mat pachani ini nega ipa ipoma iga michagayin in mat muaminchuhka ushangwi kui siga jany wat pa hempuk jachi in mat pa muanwaab in pa muamiwas san humnyom. Los Nuntajuyi cuentan que en las montañas y cerros habita el dueño del monte, conocido como Chani, a quienes en otras tierras llaman chaneques. Ellos son guardianes antiguos que cuidan los caminos, los animales y las aguas del pueblo Nuntajuyi. Cuando caminamos por el monte, debemos hablar con el Chani y pedirle que nada nos moleste, que nada malo nos ocurra y que podamos regresar con bien a casa. Si alguien entra al cerro sin dirigirle palabra, el Chani puede enojarse y hacer que esa persona se pierda sin encontrar la salida. Del mismo modo, cuando vamos a pescar en el río o cazar en el monte, es necesario conversar con el Chani y ofrecerle copal. Solo así nos permite tomar un pez o un animal para nuestro alimento. Si no lo hacemos, es posible que no logremos atrapar nada e incluso podríamos toparnos con peligros mayores como la mordida de una serpiente. Mije Popoluca, Mije, soque popoluca, Soque, Tenec, Tzotzil, Mixteco, Masipigni, ñañú, Zapoteco, chinanteco, Náhuatl, Totonaco, Mazateco. nosotros pueblos indígenas, somos quienes heredamos una gran diversidad lingüística y cultural. de conocimientos que curan y cuidan la salud, de prácticas rituales, también quienes cuidamos el maíz. Ofrendamos al agua, al fuego y agradecemos al sol. somos quienes platicamos con la tierra, con el viento. De agosto, Día Internacional de los Pueblos Indígenas.
makanahlit. Akininli tutunaku, katsiyaw piwatuk tlawayaw kakiltamaku kinkalkamayan. Katsiyaw nakakushkiw, piaksnimaknikan tantum shtan nikuma shwamashtilan, kumshapuskat amashtan, Quimputaulancan, Veracruz. Kashen tigukinga kasakashmat makon unuh kimpula tamatkan Veracruz hasta nikuchan uma stachuwen uma radio más chuna chana tigukinga makon antana Facebook Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas akinin le agalchuenamau uku amata kaltawaka amata masilla shpala catalush la kaskinka nana tamasiyay shalakmakan kintachuenkan. Pues seguimos en el programa Kintachuenkan, Voces Indígenas de Veracruz. Ya son las 5:38 en esta tarde y pues seguimos hablando del tema de la enseñanza de la lengua indígena en los contextos de educación en esta modalidad bilingüe. Pero antes queremos saludar a Eloísa Fernández Morales, quien nos está sintonizando, también a Dionisia Márquez Pascual, que como cada miércoles pues está al pendiente del programa, al buen Beto, a los compañeros allá de la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas. Ahora nos enlazamos con el maestro Eduardo Alberto Sánchez Domingo, ¿sí? Él también es maestro de educación primaria en esta primaria bilingüe José María Morelos, también de allá de la comunidad con el mismo nombre. Eduardo Nicolau Umaca Gotanuna. Muy buenas tardes, maestro Eduardo, ¿cómo nos encontramos en esta tarde? Miguel, es nun lipacho kashmatmao uma takalchiwin, tlen paxwishin, tiku pues kashmatpate toma talakapastak ne uma takalchiwin, akit kiwanikan Eduardo Alberto Sánchez Domingo, akit makaltokena, akit pues chalakpulataman sabanas de Jalostoc, nomata paxi koshki Veracruz, pues la ikaunian akit makaltokena, shatipatita chiwin, skukmachen nakpokaltawaka wanikan José María Morelos y Pavón, talagatzoknit 30 de PB 0671, namawalachan nakpulataman logapushka, tapaxi kushki Veracruz, nama pues talipaxi uma pumapaxi slamakaltogananin 583, antanico pues taskukma, nachanaka taskukma makaltogananintico pues katsimagol istachiwinkan ispalakatanin nalaxputa, nama pues takatzin shamakan. Buena tarde a todos, a toda la audiencia del estado de Veracruz. Mi nombre es Eduardo Alberto Sánchez Domingo, soy originario de la comunidad de Sabanas de Jalostoc, Oxquiwi, una de las tantas comunidades que se encuentra en la sierra del Totonacapan, y pues soy hablante de la lengua tutunacú. Al igual soy maestro de educación indígena, ya con 18 años de servicio. Actualmente pues me encuentro adscrito a la escuela primaria bilingüe José María Morelos y Pavón, con clave 30 de PB 0671, que está pues ubicado en la comunidad de José María Morelos Coxquiwi, misma que está en la zona 583. Y pues este ciclo escolar 2025-26, atendiendo el sexto grado Grupo B, en la cual pues también tengo la fortuna y la dicha de tener la comisión como asesor académico de la lengua tutunacú en mi zona 583 de Coxquiwi, en donde pues estamos trabajando con los docentes para ir fortaleciendo su lengua, un proyecto que nació hace un año, a la cual pues saludo con aprecio a los compañeros de la academia y pues también a mi directora, a la maestra Matilde, al supervisor escolar, al maestro Bartolo, y pues como bien lo decías, justamente la lengua tutunacú es pues ya una de las lenguas, una de las 68 en el país, en la cual pues a través de la nueva escuela mexicana se está viendo la realidad de ir implementando y trabajando nuestras lenguas originarias para lograr una educación intercultural y sobre todo bilingüe, para que nuestras y nuestros alumnos pues vayan fortaleciendo su identidad, así como lo es el pueblo tutunacú.
Claro que sí, maestro, sin duda alguna es muy importante pues el fortalecer nuestras raíces, fortalecer nuestras lenguas. Y en este sentido, maestro, yo quiero preguntarle, ¿qué significa para usted enseñar a las niñas y los niños desde su lengua y desde su cultura? Y también desde su experiencia, maestro, ¿cuáles son los principales desafíos que usted ha enfrentado en la educación bilingüe actualmente? Muy bien, pues, ¿qué implica esto? Sobre todo en la práctica día a día, pues es ir trabajando y fortaleciendo nuestra identidad primeramente. Si no tenemos una identidad que nos identifique como un pueblo originario, como es el caso del Tutunacú, pues eso es lo que va a ir debilitando una cultura, lo que va a ir debilitando una nación. Y sin embargo, desde el aula, desde los centros de trabajo, pues se ha ido fortaleciendo nuestra identidad, se ha ido evitando que la cultura, que las costumbres, que las tradiciones vayan desapareciendo y sobre todo ir inculcando en el alumnado, pues de que no se avergüence de su origen, de que no se avergüence de hablar una lengua originaria y sobre todo no ir perdiendo lo que es la ropa típica, la ropa originaria, la ropa de nuestros abuelos para que pues esto vaya preservando y sobre todo también ir rescatando esos saberes comunitarios en la cual hay mucho de qué hablar, hay mucha historia, mucha tradición, mucha cosmovisión y mucho conocimiento local de nuestros abuelos. Y como lo dice la nueva escuela mexicana, fortalecer una educación intercultural. Y pues los retos son varios, sobre todo la resistencia de algunos padres de familia, la resistencia también de decir es una lengua que no tiene valor. Sin embargo, a lo largo de estos años, nuestras lenguas originarias, pues en el marco de los derechos humanos, se han creado leyes que la van fortaleciendo, leyes que le van dando ese sentido de pertenecer a las 68 lenguas, así como el español, ser una de las lenguas tan importantes en nuestro país y sobre todo estar reconocida a nivel nacional, a nivel estatal, a nivel local y sobre todo que también la UNESCO y la UNICEF pues han dado ese respaldo a tener una educación intercultural y bilingüe. Y pues también ir fortaleciendo la lengua, pues hay muchos retos también, sobre todo de que a veces el estar en una comunidad indígena, en una comunidad originaria, muchas de las veces los alumnos, los padres de familia, por ir a buscar una mejora económica, pues han dejado las aulas, han tratado de a lo mejor no fortalecer esa identidad y sobre todo, pues es lo que se va perdiendo y con eso se va perdiendo la cultura, se va perdiendo la tradición y los retos son muchos. Los retos son muchos enseñar desde el aula. ¿Por qué? Porque implica ir enlazando ir buscando estrategias didácticas para trabajar la lengua y sobre todo para ir rescatando los saberes ancestrales para que vayan de la mano con los proyectos didácticos de la nueva escuela mexicana y lo acabamos de vivir a lo largo de nuestro estado para los que estamos en el nivel de educación indígena, los proyectos didácticos ahora trabajarlos en coordinación con saberes comunitarios, en la cual vivimos esta etapa de la Olimpiada del Conocimiento Infantil, donde nuestros alumnos demuestran lo aprendido, demuestran su cultura, demuestran su lengua y sobre todo la van fortaleciendo. Es muy, muy grato escuchar alumnos hablando en su lengua indígena, exponiendo en su lengua y sobre todo dando a conocer ese saber que con su maestro, lo trabajó en el aula. Entonces, es un gran reto que nosotros los maestros de educación indígena nos enfrentamos día a día y sobre todo el ir fortaleciendo la lengua, en este caso la lengua tutunacú, que pues desde muy chico fue una de mis primeras lenguas a través de mi abuela. Fui fortaleciendo mi lengua tutunacú
Y a lo mejor esto me hizo reflexionar de que si mi lengua desaparece toda una cultura, toda una tradición y sobre todo esos saberes ancestrales se va a ir perdiendo a lo largo. Entonces los retos son demasiados, sin embargo, desde el aula y tener bien arraigada una identidad, podemos enseñar desde el corazón. Sin duda alguna es muy importante el enseñar la lengua indígena, el fortalecerlo. Y pues también tuve la oportunidad de ver esto que menciona, maestro, cómo los niños se van apropiando más de la lengua, lo representan en cada trabajo, se sienten más arraigados a su comunidad, a su lengua, a su cultura. Y pues desde admirar el trabajo que realiza Educación Indígena y los maestros allá del Totonacapan para fortalecer nuestras raíces. Maestro Eduardo, ¿algún mensaje que le gustaría compartir a los maestros, a los jóvenes, a todos los que nos escuchan? Pues primeramente, decirles que el ser parte de una identidad cultural, el pertenecer a uno de los 68 grupos lingüísticos, pues no es de avergonzarse, es de sentir un orgullo de tener toda una tradición, toda una cultura, de que tenemos muchos saberes ancestrales y como bien lo decías, afortunadamente estamos en una comunidad donde todavía el 68% es hablante de la lengua, el 20% es bilingüe y pues tenemos esa fortuna de ir rescatando esos saberes a través de los proyectos didácticos y en este ciclo escolar pues fuimos partícipes de muchos trabajos que fortalecieron la lengua tutunacú, como el rescate de danzas, el rescate de las tradiciones, el rescate de los sabores, que también es parte de nuestra cultura, y pues se vienen varios proyectos para el siguiente ciclo escolar que esperemos ir compartiendo también desde el centro de trabajo para ir fortaleciendo nuestra identidad, para que nuestros alumnos se sientan identificados con su cultura y sobre todo que los maestros se sientan apropiados de esta identidad y que hablen y porten el traje con orgullo, porque al final nosotros somos el reflejo de las futuras generaciones, en la cual pues estos saberes no deben de perderse y debemos de seguirlo fortaleciendo a través de la nueva escuela mexicana. Claro que sí, maestro, y nos gustaría mucho que más adelante también estos niños pues se animen a participar en este programa de radio, a que el estado de Veracruz y hasta donde llegue la señal de Radio Más, pues que escuchen también otras personas, otros niños, lo que estamos haciendo o lo que se está haciendo en la Sierra del Totonacapan y que pues se sientan orgullosos de sus raíces, se sientan orgullosos de dónde pues venimos. Muchas gracias, maestro Eduardo, por compartir su experiencia. Esperamos estar en el Totonacapan muy pronto para pues seguir trabajando a favor de nuestras lenguas originarias. Kanakapa shikatsiniya nama pues tachiwin nama takashpate tlan katawlapitet pakswishin nacha nama kaltawana tlan umataskujo ni kumawishin tloupatet. Pues ahí estuvo la participación del maestro Eduardo Alberto Sánchez Domingo, a quien pues le agradecemos mucho esta participación y pues también nos quedamos con esto que nos mencionó el maestro, ¿no? Que también tenemos que fortalecer nuestra vestimenta, nuestra gastronomía y nuestra lengua. Es muy importante debido a que si fortalecemos nuestras raíces, pues nos vamos a sentir identificados en esta parte sobre la interculturalidad y también reforzamos este punto. Vamos a leer unos comentarios que tenemos por aquí en Facebook. Mildred Areli nos dice Tlen, nos manda saludos. Tlen Mildred. A André Martí nos dice saludos a todos. También los saludamos de manera muy fraternal. Doyo Riocán Jalapa nos dice Tlen. Aquí Edgar Pachtacatzinil Miguel. Pues al buen Edgar, sí, al buen Edgar que nos manda sus saludos en esta tarde. También los saludamos de manera muy fraternal. Les comparto que Edgar también está, al igual que Mildred y otros compañeros, pues están tomando el curso de Tutunacú y es muy bonito, me llena de mucha felicidad ver cómo se van apropiando también de la lengua, se van apropiando de la escritura en Tutunacú.
tutunaku. Mine Rocha nos dice, excelente programa, saludos desde Poza Rica. Hasta Poza Rica, Veracruz, mandamos este saludo a todos los mentores de la nación, ¿sí? A la Secretaría de Trabajo y Prevención Social, quienes realizan esta encomienda muy grande, pues también de apoyar a los jóvenes para el mercado laboral. Nancy Jiménez nos dice, Tlen Miguel, saludos desde la Torre Orgullo Veracruzano. Tlen Nancy, pues también saludamos a la compañera Nancy hasta la Torre Orgullo Veracruzano, sí, ella también es parte de la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas y pues también nos apoya en los procesos de certificación, que también, dicho de paso, la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas pues también ofrece este servicio. Y pues a todas las personas que nos escucharon, que nos acompañaron en esta tarde, pues les damos pues las gracias. El tiempo se nos está agotando. Aquí tkawanian pashtakatzin chatono wishin tiku kingagashagaspatit magaltogananin tiku amagol wangoy magaltogananin spalakata umata chuen nikuma kinkawnakon magaltogana Paula magaltogana Eduardo Lush lakaskinka shlakata pi lima sia ama kintachuenkan lima sia kinkiltsukutkan spalakata nina laktsanga ama pues shtakatzin lajkolon nina laktsanga ama shtakatzin shalakmakan. Pues así como nos lo compartieron el maestro Eduardo, la maestra Paula, es muy importante fortalecer nuestras raíces, fortalecer la lengua, también a los que aspiran a ser docentes y las personas que están como docentes frente a grupo, es muy importante pues fortalecer la educación intercultural y bilingüe para que los niños tengan una formación integral. Pues nosotros nos despedimos, no sin antes invitarlos a que nos sintonicen en el siguiente episodio de este programa Quintachuencan, Voces Indígenas de Veracruz, un programa que pues encabeza los trabajos Radio Más y también la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas, dos instituciones que buscan el fortalecimiento, la preservación y la difusión de nuestras lenguas originarias. A nuestro productor, el buen Federico Ríos, que nos apoya cada miércoles, también Pedro Chávez y Adán Hernández, quienes hacen posible esta transmisión del programa Quintachuencan para que usted nos pueda escuchar. A nuestro buen amigo Luis Donaldo, que hace la transmisión vía Facebook para la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas. Aquí tkawanian kanapashtegatzinil natano chao hasta Mixtujón. La Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas y Radio Más presentaron Quintachuencan, Voces Indígenas de Veracruz. Un espacio hecho con el corazón. Nos volveremos a escuchar con más saberes y cultura en la próxima emisión. Gobierno del Estado.